noches, donde quiera que usted se encuentre. Estamos transmitiendo desde Tegucigalpa, Honduras, para todo el mundo. Somos el Ministerio Verdad Prohibida, con el deseo de predicar el Evangelio y la sana doctrina a todo el mundo. Hoy queremos hablar sobre un tema que me han preguntado bastante, y es ¿cuál es la diferencia entre la expiación y la purificación? Esta es una excelente pregunta, aunque en el lenguaje cotidiano nosotros los humanos solemos usarlos como sinónimos, y aún en la teología los confundimos. Tienen matices distintos que cambian el enfoque de cómo el ser humano se relaciona con lo sagrado. Aquí les voy a explicar algunas diferencias. En primer lugar, el punto más importante, la expiación. La expiación se refiere al acto de reparar una falta o cancelar una deuda moral. Es un concepto jurídico y relacional. El problema es el pecado, la transgresión que ha roto la relación del hombre con Dios. El objetivo de la expiación es quitar la culpa y satisfacer la justicia divina para que haya reconciliación entre el Creador y el humano. Hay una acción muy importante, generalmente implica un sacrificio o un pago. Para que haya expiación tiene que haber un pago. En contexto cristiano se dice que Cristo expió los pecados de la humanidad en la cruz, asumiendo el castigo que correspondía al hombre. En resumen, se puede decir que la expiación es el borrón y cuenta nueva ante la ley de todas nuestras transgresiones y pecados. En la Biblia, la expiación se refiere principalmente a quitar la culpa del pecado y restaurar la relación con Dios mediante un sacrificio. En el Antiguo Testamento, el término hebreo más común es kapar, que significa cubrir, hacer expiación o reconciliar. El ejemplo central es el día de la expiación, el Yom Kippur, en Levíticos 16. Ahí aparece que el sacrificio no solamente trataba del pecado en sí, sino la culpa que separa al pueblo de Dios con el Dios mismo. En el Nuevo Testamento, la expiación se cumple plenamente en Jesucristo. Todos nosotros hemos visto que el sacrificio de Cristo fue la expiación completa más grande de la humanidad. A través de ese sacrificio nosotros somos salvos. En Romanos 3:25 dice: a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de su fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. En Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y Juan 1:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por de todo el mundo. Reina Valera Gómez 2010. Aquí la expiación implica que Cristo lleva el castigo del pecado a través de su sacrificio que hizo en la cruz, satisfaciendo la justicia divina. En la teología sistemática, la expiación se entiende como la obra objetiva de Cristo en la cruz, por la cual el pecado es tratado judicialmente. La culpa es removida. Dios y el ser humano son reconciliados. Inclusive, conceptos relacionados como sustitución penal se pueden tomar. La propiciación es apaciguar la ira de Dios a través de un sacrificio. Vamos al segundo punto, la purificación. ¿Qué se diferencia con la expiación? La purificación se refiere al proceso de limpiar una impureza que impide el contacto con lo sagrado. Es un concepto ritual y transformador. ¿Cuál es el problema de la purificación? Es que limpia la suciedad espiritual. La purificación puede considerarse un ritual que hace una persona que sea indigna de estar ante la presencia de Dios. El objetivo es hacer que algo o alguien sea limpio o santo nuevamente. Ese es el objetivo de la purificación. La acción que debe tomarse en la purificación: en el Antiguo Testamento se usaba agua o sangre. En la teología espiritual se refiere al proceso interno donde Dios limpia el corazón de inclinaciones negativas. En resumen, es la limpieza profunda del ser para poder acercarse a Dios, a la luz de Dios. En la práctica teológica suelen ir de la mano. Por ejemplo, en el sacrificio de Cristo se dice que hay ambos efectos, porque Jesucristo es la expiación. Cristo es el que expía. Debemos de recordar esto siempre, no es el hombre. Cristo fue el que se sacrificó por nosotros en la cruz, y a través de eso se convirtió en la expiación. Porque Cristo al momento de morir pagó la condena que nosotros merecíamos recibir. Él quitó el pecado del mundo a través de su sacrificio. Y nos purifica. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador real, eso nos purifica. La purificación. Hay algo muy importante que debemos recordar. Mientras que la expiación suele verse como un evento puntual,
la obra de redención a través del sacrificio de Jesús, la purificación a menudo se entiende como el proceso continuo en la vida espiritual, el crecimiento en santidad. En la Biblia, la purificación se enfoca más en la limpieza del pecado y de alejarse de la contaminación, tanto ritual como moral. En el Antiguo Testamento se relaciona con las leyes de limpieza ceremonial en Levíticos 11, del 15. En el Nuevo Testamento se enfatiza la limpieza interior. En Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso en las buenas obras. Reina Valera 2010. En el libro de Hebreos 9:14 dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purifica para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Nueva versión internacional 1984. En Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Hay que entender que la sangre de Cristo purifica. No solamente la conciencia, no solamente el sacrificio de Cristo declara inocente al pecador. En la teología sistemática, la purificación está más ligada a la santificación, es decir, es el proceso por el cual el creyente es limpiado progresivamente del pecado. No solo cambia el estatus legal de la humanidad ante Dios, sino que la condición moral del creyente. La purificación trata con la contaminación del pecado en la persona. En cambio, la expiación es el sacrificio, es el proceso que hizo Cristo para poder redimirnos. El punto número 3 de esta pequeña explicación es acerca de la relación y diferencia entre la expiación y la purificación. Estos temas tratan de la culpa con el pecado, tratan con la corrupción del pecado. Es principalmente un enfoque en la cruz de Cristo. Si nos enfocamos en la cruz de Cristo, estamos viendo el proceso de expiación, que alguien se sacrificó por nosotros. Hay un cuadro que me llama bastante la atención que decía, la pregunta clave sobre la expiación: ¿cómo se paga la deuda? A través de Jesucristo. En cambio, la purificación, esa expiación nos limpia del pecado. Otra metáfora bien interesante, o cómo se conectan estas dos. En síntesis, en la parte teológica podríamos decir que la expiación hace posible la purificación del individuo, de nosotros los humanos. El sacrificio de Cristo en la cruz quita la culpa, esa es la expiación, y limpia al pecador, o sea, lo purifica ante Dios, todos aquellos que han aceptado a Cristo como un Salvador, porque hay mucha gente que escucha el Evangelio y no lo acepta, hay mucha gente que vive encerrado en su maldad. Hay que entender que la expiación y la purificación no pueden ir separados, pero hay que entender que no son idénticas. Esto queríamos compartirle brevemente en esta pequeña explicación que me hicieron muchas preguntas a través del WhatsApp y a través del correo. Y queríamos explicar esta situación de la expiación y la purificación. Somos el Ministerio Verdad Prohibida. Es un ministerio independiente de sana doctrina que tiene la meta de dar el evangelio y desenmascarar la maldad que existe en el cristianismo actualmente. Verdad Prohibida tiene la meta de predicar a Jesús y su obra redentora, porque en el mundo actual está prohibido hablar de Jesús. Y en estos tiempos ya no se predica acerca de la salvación, ni del infierno, ni del pecado, ni cómo podemos salvarnos. Necesitamos de su ayuda para poder seguir creciendo. Necesitamos comprar equipo técnico, equipo tecnológico, computadoras, tener un mejor equipo de audio, sonido, video para hacer entrevistas, mejorar nuestros videos. Y esta tiene la oportunidad de usted de ayudarnos. Nuestra cuenta de PayPal es douglas75dsc@yahoo.com.mx. Si quiere ayudarnos, puede visitar nuestro sitio verdadprohibida.blogspot.com. Escriba nuestros correos verdadprohibida@gmail.com, douglas75dsc@yahoo.com.mx. En WhatsApp estamos como Verdad Prohibida, el grupo. En Telegram también Verdad Prohibida. En YouTube y en TikTok Verdad Prohibida HN o Verdad Prohibida 9529. Estamos para servirles, transmitiendo desde Tegucigalpa, Honduras, para todo el mundo. Si usted quiere comunicar con nosotros, ahí están nuestros correos. Si usted no quiere ayudarnos en cuenta de PayPal, ya sabe, douglas75dsc@yahoo.com.mx. Que Dios lo bendiga en donde quiera que usted se encuentre. Somos el Ministerio Verdad Prohibida, transmitiendo desde Tegucigalpa, Honduras, para todo el mundo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentre. Y recuerde que Jesucristo viene pronto. Maranata.